Holan 7 Internacional presenta su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Espino. Bendiciones, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Estamos una vez más en su programa La Biblia Responde. Estamos hoy de gala con dos invitados. Tenemos hoy a nuestro amigo y hermano, el pastor Yasser Mendieta, que ya ha estado en algunos programas con nosotros. El pastor Mendieta tiene un largo recorrido en la obra de Dios y, por supuesto, sus estudios que lo complementan mucho, teología, filosofía. Actualmente está trabajando en lo que es trabajo social, así como que es un permanente estudiante y lector. Sé que eso es así y siempre está preparando sus materiales. También al pastor Alfaro, que tiene una larga experiencia en el área de la teología, en temas de muchos proyectos, pastor. El pastor Alfaro tiene más de 15 años de trabajar en el área médica dentro y fuera de nuestro país y tiene mucha experiencia en la elaboración de proyectos. Y ha estado ahí, ¿verdad? Aparte de eso, que es un pastor de más de 20 años de experiencia. Los dos pastores, pues, tienen mucho trabajo y que contarnos muchas cosas, así que le damos una bienvenida, pastor Alfaro. Gracias, pastor. Pastor Mendieta, muy amable. ¿verdad? Hoy, pues, estos programas van avanzando. Hemos estado hablando un poquito de lo que es esos términos, cristianismo, cristiandad, ¿verdad? Términos parecidos pero no iguales. Hoy vamos a hablar, la última vez hablamos un poquito de Constantino, del desarrollo de lo que es el paganismo desde Babilonia, pastor Alfaro. Hemos venido como en todas las civilizaciones, la egipcia, la civilización azteca, la civilización maya, todas esas civilizaciones, la romana, la griega, hasta finalmente desembocar ya en una mezcolanza que la pone Constantino, ¿verdad? Pero hoy vamos a avanzar un poquito más, así que mis queridos hermanos televidentes, tenemos buen material, tenemos un gran programa, tenemos historia, tenemos análisis y por supuesto la visión bíblica de los pastores, así que no nos podemos perder este programa. Vamos a tener una breve oración y luego tenemos el himno de introducción para caer al material. Pastor Alfaro, si nos dirige, por favor. Oremos. Amado Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de una vez más de poder abrir tu palabra, de compartir la historia, Señor, cómo en el desarrollo del tiempo de la humanidad, la influencia, las decisiones, los gobiernos, las religiones han tenido su efecto y la mano de destrucción del diablo. Bendice la mente de aquellas personas que nos escuchan y nos observan, que puedan aprender, que puedan, Señor, ver cómo tu mano ha dirigido su obra a través de la historia. Acompaña al pastor Espino, al pastor Yasser, al que está en producción, a Josué y a tu servidor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a nuestro himno de introducción. Ya regresamos al tema. Otra vez, bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son,
son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Muy bien, mis queridos hermanos, qué privilegio tener la atención de cada uno de ustedes. Nuevamente sean bienvenidos y hoy estamos, como el título lo dice, yéndonos ya a una etapa aparentemente cristiana, pero es una etapa donde vemos algunos matices de ecumenismo, entre otras cosas, pero vamos a introducirnos con la historia. Y yo siempre que hablo de fuente autorizada de historia, llamo al pastor Mendieta. Pastor, cuéntenos, ¿qué pasa con, vimos la vez pasada lo de Constantino, pero ¿qué viene después? Muy bien, ha sido un grato placer estar en todos estos programas, ¿verdad? Vimos primero cómo la religión babilónica abarcó todo el mundo antiguo. No hay religión que no haya sido contaminada por la religión babilónica, de tal forma que es claro con lo que dice la Biblia. Solo hay dos iglesias, la iglesia de Cristo, la iglesia babilónica. Luego vimos cómo el cristianismo fue impregnado por Babilonia hasta convertirse en cristiandad. La entrada de Constantino, vimos la historia de él y cómo él viene y entra al cristianismo. Y estos cristianos que habían sido perseguidos se convirtieron en perseguidores ya con el edicto de Milán en el año 313. Y el programa anterior, si mal no recuerdo, estuvimos más que todo estudiando lo del el concilio de Nicea. Así es. 12 años después, en el año 325. Los postulados. Donde vimos los 20 primeros cánones, Sí. leyes que tenían ese corte civil y religioso. Se castigaba a los que habían sido enemigos de Constantino a través de esta parte religiosa, y se le daba una preeminencia a la iglesia sobre Cristo, al punto que se anatemiza, según los edictos del concilio de Nicea, se anatemiza no al que se opone a Cristo ni al Evangelio, Sí. sino al que se opone a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sí, así que es. la hemos llamado, el concilio de Nicea sería la partida de nacimiento, el certificado de nacimiento de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Ahora, ojo, y lo aclaramos ese día, pastor, que en este caso el obispo Silvestre fue un personaje de un gran enlace, pero no llegó todavía a desarrollarse la figura papal. No, aún no hace falta avanzar en la historia. Vamos para ahí. llegar a cómo es, aunque si ustedes van a la enciclopedia católica, ponen a Silvestre, al obispo de Roma Silvestre, como papa, Silvestre I, realmente nunca en su tiempo ostentó el título de papa. Okay. Se dio después porque se quiso aplicar, una vez que nace el papado, y veremos lo interesante de por qué nace en su momento, se le quiso aplicar retroactividad a los obispos de Roma, llamándolos papas, hasta llegar a Pedro, que la Biblia no nos indica, ni ningún documento histórico real nos indica que alguna vez haya sido obispo de Roma, hasta llegar a Pedro, al que califican como el primer papa. Ok. Pero vamos a ver un poco qué es lo que sucede después del concilio de Nicea en el año 325. Vimos que ahí se condenó las enseñanzas de Arrio, el arrianismo, y se quemaron los escritos de Arrio. Pero a la muerte de Constantino, las ideas de Arrio volvieron a tomar fuerza. A florecer. Sí, esto especialmente con el emperador Constancio II. ¿Cuál es la esencia de Arrio, pastor? Eso es muy, muy buena pregunta, porque las personas confunden arrianismo con toda doctrina que niegue al Dios triuno. Y no es así. Y no es así. Arrio atacaba la divinidad de Cristo.
y decía que Cristo era un ser creado, que no era creador, que no tenía sustancia divina, que no era Dios como lo es el Padre. Esa era la postura de Arrio. Entonces, no todo movimiento que no crea en un Dios triuno es necesariamente un movimiento arriano, sino aquel que niega la divinidad de Cristo y que pone a Cristo como un ser creado. En este caso, para citar ejemplos concretos, nuestros hermanos testigos de Jehová tienen una postura arriana, porque ellos niegan que Cristo sea Dios y afirman de que Cristo fue el primer ser creado. Esa es postura arriana. Ok. Ahora, es interesante, pastor, esa parte. Ahora, bíblicamente, pastores, nosotros sabemos que la aparición del cuerno pequeño debían de caer 3 tribus, ¿verdad? Históricamente sabemos la del 476, los bándulos, la del 534, los érulos, y 538, los ostrogodos. Eso conocemos porque así lo decía la profecía de Daniel 7. Entonces, pastor, concuerdo con usted porque el 538 es como el inicio de un dominio ya más abierto, con el punto de Silvestre. Ahora, pastor Alfaro, ¿qué nos puede usted decir de estos orígenes, de cómo se fue lamentablemente el cristianismo, aquel cristianismo puro, correcto, disolviéndose en todas estas patrañas del diablo? Detrás de un mundo de cristianos que profesan un evangelio, hablando de Cristo, cristianos que en ese momento querían llevar un estandarte puro de un mensaje, hay una lucha de poder, de control. La historia muestra cómo gobernantes y reyes que profesaban controlar, tener el control de la mente humana, también se daban el trabajo de decir: unifiquemos la religión con un interés de control, de dominio. Hay una parte en la historia que presenta el pastor Yasser, que a través de Constantino y todas estas personas que marcaron en la historia un efecto que hasta hoy, hasta este siglo lo tenemos en las religiones, había el interés de control político. O sea, siempre el humano, tratando de manejar la mente, también se enfocaba detrás de esa imagen cristiana, a través de esas reformas de doctrina, a través de esa imagen positiva de tener una religión que diera un cambio en el mundo. Estaba el deseo de controlar el mundo a través de la política. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Que la historia muestra cómo no solamente en el pasado, sino que en el presente, las religiones son controladas por el diablo a través de la política. O sea, hay una fuerza dentro de esta imagen de unificación de las iglesias, que también va el interés de control. Yo quiero ser el líder, controlar, mandar, dominar. ¿Me entiendes? Bueno, el pastor Mendieta nos hablaba de que incluso, ya vamos a ir a esa parte histórica, pastor, que ellos, incluso los enemigos de Constantino, al final eran enemigos de la iglesia. Es correcto. Y se les excomulgaba, la figura de la comunión. O sea, ya era algo personal. Ya se perdió esa supuesta... Había interés. Ahora, pastor, vayamos al punto, al 363. ¿Qué nos tiene ahí? O todavía tenemos en el 325. No, vamos a ver lo que sucedió entre los dos concilios. A ver, porque no hemos llegado a esa parte. No, es que hubieron algunos elementos que hicieron de que la iglesia de entonces considerara necesario el concilio. El arrianismo empezó a tomar de nuevo fuerza gracias al emperador Constancio II y al emperador Valente. Y eso hizo que otros empezaran a salir con nuevas ideas. Entre ellos salieron los neumatómacos, o llamados macedonianos. Cualquiera de las dos formas es el mismo. Esto por Macedonio, quien era obispo de Constantinopla.
que decían algo parecido a lo que decían los arrianos, pero con un cambio, y era el asunto del Espíritu Santo. Ellos decían, ok, el Espíritu Santo no tiene la misma sustancia del Padre, y ellos decían, al ser Cristo un ser creado, y el Espíritu Santo era una creación de Cristo. Ahora es interesante esto, pastor, porque como ustedes sabrán, pastores, hoy el Espíritu Santo, y yo siento, pastor, que en este último tiempo hay una sacudida en filas adventistas, porque obviamente siempre hemos sabido, como usted lo está diciendo, de que ha habido ataques al Espíritu Santo en otras confesiones religiosas, pero específicamente ahorita, pastor, hay un ataque terrible. Ahora, pastor, disculpe, por eso es importante lo que el pastor está diciendo, Sí. porque mire, llega un mensaje a la iglesia, hablando de la iglesia adventista, y uno dice, nueva luz, y aparece un predicador y sale por Facebook, pastores adventistas, con programas en TikTok, con YouTube, diciendo, nueva luz y seguidores, pero hay un origen. Hay un origen, por eso, por eso las fechas, los nombres, los datos históricos son importantísimos. Alguien puede decir, qué fecha, aburrido, pero yo deduzco, oye, pero si ese mensaje lo dieron en el concilio del 380 y tanto, y eso lo dijo Constantino y Arriano, esos conceptos es importante conocerlos. Por eso a los hermanos que nos ven, es bueno usar cuadernito, lapicero para anotar estas fechas importantes. Con esto quiero decir que los temas que hoy salen de muchos predicadores tienen un origen. Origen. No son nuevos. No son nuevos, correcto. Nuevos. Ahora, y cerrando esa parte, pastor, yo sé que usted nos va a dar mucha historia ahí. Es interesante, ¿sabe qué hace la gente? Le digo porque hablo con muchos hermanos. Dicen, bueno, yo sé que no es el tema, pastor, pero ya que lo estás tocando, aprovecho ahí a hacer este comercial. Dice la gente, es que la Trinidad, ustedes son trinitarios, esa es una herencia católica. Y matriculan la divinidad de los tres con el catolicismo. Han querido venderlo así, pastor. Adelante, pastor. Ok, recordemos algo. Nosotros podemos ver, vamos a hacer un estudio acerca del Dios triuno a lo largo de toda la historia bíblica. Cómo aparece no apenas en el Nuevo Testamento, sino con el Pentecostés. ¿Cómo podemos ver nosotros en la Biblia a los tres obrando de forma como cada uno, como un ser, cada uno en los mismos momentos históricos? Así es. Coactuando. Entonces no hay tal cosa como que sea una herencia católica. Recordemos de que el diablo usa una mezcla de la verdad con el error. Lo que pasa es que hay una falsificación del Dios triuno por parte de Satanás. Así que él va a mantener la idea del Dios triuno porque va a falsificarlos también. Y mientras a uno lo engaña diciéndoles no hay un Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a otros lo engaña dándole un Dios triuno falsificado. Por ejemplo, el Espíritu Santo ha sido atacado desde los días después del Concilio de Nicea, ¿verdad? Allá por el año 340 hasta el año 360, cuando Macedonio Ahora, pastor, entonces el arrianismo aglutinaba estos dos pensamientos, el tema de Cristo y el tema del Espíritu Santo. El arrianismo tomaba el tema de Cristo. Ok. Los neumatómacos macedonianos van más allá, toman como base el arrianismo y dicen, si Jesús es un ser creado y el Espíritu Santo es una creación hecha por Cristo, por lo tanto el Espíritu Santo no puede tener la misma sustancia del Padre. Increíble. Van sobre eso, pero van más allá. Entonces quienes hoy vienen y niegan la deidad del Espíritu Santo, la existencia del Espíritu Santo como un ser, como alguien que tiene... ¿Y sabe lo que más me llama la atención, pastor? Usan citas del Espíritu, pero sí, algunos. Sí, lo cual es erróneo, porque la hermana White, tomando ya que toque ese punto, deja muy claro, incluso hay una visión que ella tiene estando en Australia, donde ella ve al Espíritu Santo caminando por el sanatorio, andando por el sanatorio. Entonces, como un ser independiente como tal. Nosotros nos basamos en la Biblia, y el hecho de que esta o aquella denominación usen algún aspecto bíblico no quiere decir de que, y tiene otros errores,
no quiere decir de que ese punto bíblico en el que están acertados tenga su origen en ellos. Ya hemos explicado a qué nos referimos con el término adventismo también, Así ¿verdad? es, claro. En lo pasado. No nos referimos a una estructura Así es. burocrática, sino a los distintos movimientos que salieron de aquel movimiento adventista que sufrió el gran chasco en 1844. Así es. Entonces, retomando un poco, ahí... Eso comienza a florecer. Constancio y Valente, Ajá. emperadores que sucedieron a Constantino, empiezan a coquetear con las ideas arrianas, permiten que florezca, y entonces sale Macedonio de Constantinopla, obispo de Constantinopla, con esta idea sobre el Espíritu Santo. Esto hace crecer, y a la muerte de Valente llega como emperador Graciano. Graciano, al final, le da el imperio romano de Oriente a Teodosio, quien se convierte en emperador del imperio romano de Oriente en el año 379. Ya será en el año 391 que él también toma el imperio romano de Occidente, pero hasta en ese momento él, en el 379, Graciano le confía a él el imperio romano de Oriente, donde estaban proliferando este tipo de pensamientos. Teodosio era un firme defensor de lo establecido en el Concilio de Nicea. Así que el apoyo que hasta ese momento habían tenido los macedonianos y los arrianos se perdió. Y Teodosio quería acabar con todo eso y tratar de volver y de que en todo en el imperio romano, especialmente en Oriente, donde estaban estos pensamientos, regresaran a lo establecido por los cánones del Concilio de Nicea. Preocupado por esto, decide convocar a un concilio. Dentro de la Iglesia Católica Romana se considera que este concilio, el concilio de Constantinopla en el año 381, comienza en mayo, termina en junio del 381 después de Cristo, lo consideran el segundo concilio general, pero primer concilio ecuménico, porque ahí van a llegar a una posición conjunta acerca de lo que se había dicho en el concilio de Nicea y estos pensamientos que tenían los macedonianos y los arrianos. Ahí fueron invitados estas corrientes entonces, pastor. Habían exponentes de ellos, porque había una fuerte pugna. Se da el concilio precisamente en Constantinopla, lo preside el obispo de Antioquía, aunque sí es patrocinado por Teodosio, y se dice que llegaron unos 150 obispos, pero no llegaron de la parte occidental. De hecho, el obispo de Roma no se hace presente, era Dámaso. El obispo de Dámaso no se hace presente, no envía a ningún emisario, y se reúnen después del sínodo de Aquileia, que también se da en el año 381. Ok. Antes de darle la parte al pastor, una pregunta, pastor, para nuestra teleaudiencia. ¿Sínodo o concilio? ¿Diferencia? No. Hubo un sínodo. No, por eso, solo los términos para diferenciarlo. Ah, muy bien. El sínodo no es otra cosa que venir y reunirse para académicamente llegar a un punto, debatir. ¿O hay un debate en el sínodo? Sí, en el sínodo hay un debate. En el concilio no. Hay posición de distintos, correcto. de distintas posturas. Sí, yo quería dar dos. Uno para el sínodo, Ajá. que es como el estudio académico de las temáticas, como cuando hacemos nosotros parecido a un simposio. un simposio. Parecido. Correcto. Ya el concilio, Ajá. la decisión de lo que se exponía. Pero yo quería comentar un dato. A ver. En ese concilio de Constantinopla, el dato que está dando el pastor, es interesante cómo se integran movimientos religiosos que no particularmente no eran amigos. O sea, no había entre eso. ellos relación, pero hay un interés. Oh. O sea, no hay una relación anteriormente al concilio Ajá. que les permitiera ahora mostrarse como se están mostrando en el concilio de Constantinopla. Se sienten en la misma mesa, pastor. Es correcto. Y Qué interesante. quizá pensamientos adversos. Correcto. Yo leyendo un poco sobre la historia de ese concilio, por supuesto el pastor Yasser aquí es el que maneja los Así datos, encuentro que iglesias
Por ejemplo, la iglesia de Asiria, de Asiria, pastor, vamos a una pausa. Sí, sí. Una No, pausa. termina la idea, no se preocupe. Ok, la iglesia de Asiria de Oriente, Ajá, la iglesia ortodoxa, ajá. entre otras, llegan y se reúnen como familia. Sí, llegaron los distintos movimientos ortodoxos. En ese momento lo que pasa es de que cuando uno lo estudia a la luz de documentos actuales, Ajá. entonces se le da cierto matiz y hay que tener Ok, mucho cuidado. ahora en esa parte quiero ir, después de la pausa, quiero que se preparen los actores de ese concilio. Producción, vamos a nuestra pausa musical, vamos a tener nuestra pausa de 2 alabanzas y regresamos. Salió el... Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria allá y en el Gólgota murió. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él, y antes que supiera orar, él por mí gustó la hiel. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor, que el pecado me quitó, aliviando mi dolor. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, como puedes tanto amar. Yo, Señor, me rindo a ti, hazme pues mi amor mostrar. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Día grande viene, un día grande viene, cerca está, cuando justos y malos separados quedarán. Oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está, cuando y pecadores nos
para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene y cerca está. Mas su luz brilla solo en los que aman al Señor. Oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Bendiciones, mis queridos hermanos. Seguimos estudiando y lo hacemos así, como ustedes pueden ver, a manera de charla, tomando datos históricos, el enfoque teológico, y no vamos corriendo. Queremos que ustedes también vayan con nosotros paso a paso, viendo la historia, cómo Satanás iba fraguando un engaño que ya era universal en ese tiempo, pero lo oficializó más adelante y que llega hasta nuestros días. Muy bien, pastores, quedamos en ese concilio. Vimos que en esa parte donde convergen, aunque no habían iglesias definidas como tal, pero sí convergen corrientes sí, diferentes, pastor. Esa era la idea de hacer el concilio. Ajá, venir y ¿qué pasa ahí, pastor? Muy bien, recordemos que el concilio es precedido, como ya dijimos, el obispo de Roma, Dámaso, no envía ni siquiera un emisario. Ahora, pastor, una consulta. ¿Hay ciertas diferencias entre el obispo de Roma y con el concilio al no asistir, o qué pasa ahí? Lo que pasa es que el problema doctrinal se está dando básicamente en la parte oriental, en el imperio oriental. Entonces es ahí donde Teodosio, que tiene en ese momento, él rige el imperio oriental, él quiere arreglar ese asunto. Dámaso no consideró necesario ir por también temor a que su dominio sobre la iglesia, recordemos que esta lucha de poder se viera puesta ahí en entredicho, que eso no fuera tomado como un tópico a tomar. El concilio fue presidido por uno de los principales obispos de la época. Incluso recordemos que el obispo de Antioquía, lo veremos en su momento más adelante en posteriores programas, llega a disputar la supremacía sobre la iglesia con el obispo de Roma. En este caso no estaba todavía el caso, pero no era el caso, pero deciden ya por la figura, por el peso, que fuera Melesio, obispo de Antioquía, quien presidiera el concilio. Pero Melesio muere durante el concilio y empieza a presidirlo entonces Gregorio de Nacianzo, quien fue electo durante el concilio por un fuerte problema que hubo un pleito. Llegaron a elegirse al mismo tiempo dos obispos de Constantinopla, Máximo y en este caso Gregorio, a quien dejan presidir. Estuvieron también el obispo de Jerusalén, Cirilo, estuvo presente, estuvo el obispo de Tarso, Diodoro. ¿Y qué papel hace Nectario ahí? Ok, esto se da un poco más adelante. Durante el concilio también es nombrado, después de Gregorio, es nombrado Nectario para que fuera sucesor de Gregorio. Hay un cisma porque los egipcios, los obispos de Egipto habían nombrado como obispo de Constantinopla, habían apoyado a Máximo. Ya se ven mucho pugilatos. Ahora, pastores, yendo al punto, dejando esos pugilatos a un lado, vámonos a la esencia de la teología desarrollada. Antes de eso es importante lo de Nectario, porque ¿quién era Nectario? Nectario no había sido ordenado sacerdote. Era un catecúmeno, que era un senador del imperio. Nectario era un senador del imperio y fue nombrado ahí de una vez y ordenado de una vez como obispo sin pasar por todo el proceso. Un nombramiento. Para que se debía dar. Autonombramiento. Se da el nombramiento, ¿verdad? Y vemos porque había necesidad de que el Estado influyera una vez más en el concilio. Ahí donde digo yo, la influencia del poder político. Así es. Como el Estado siempre está... ahí, pastor, pues recuerden ustedes que esto en el siglo III, IV, pues, no se había dado esto antes. Por ejemplo,
Diocleciano es famoso por sus 10 persecuciones en la iglesia de Sardis, Sí. y ya no digamos Domiciano. Estamos hablando de que la iglesia está experimentando una paz, pero muy, muy venenosa, muy peligrosa. Es una paz para aquellos que han cedido. Ujú. Para aquellos que han cedido. Correcto. Recordemos, lo vimos en los 2 programas anteriores, que los obispos empiezan a residir en palacios, Oh, que son expropiados a los enemigos de Constantino y son otorgados a los obispos. Tremenda. Empiezan a recibir beneficios del Estado, empiezan a ser nombrados con cargos públicos en el Estado, en el imperio. o sea, son tratados, pastor, en la Premiados. sí, en el, digamos, en lo que es la pirámide de la sociedad. El obispo va escalando entonces, pastor. Exactamente, ya como lo habíamos visto cuando vimos a Babilonia, permeando todas las religiones, siendo el fundamento de todas las religiones, esa unión de iglesia con el Estado, eso de que el que gobierna lo hace por derecho divino. Ahora, pastor, una consulta. ¿No existía todavía ahí alguna especie de sede de estos obispos? Todavía no. Ellos ya no tenían, estaba el ya Vaticano. tenían su episcopalía, eran su Ok, episcopado. pero la plaza está de San Pedro y el Vaticano todavía no. No, Ok, todavía ok. no había una sede central de la iglesia a nivel global. Ok. Y de hecho había cierta independencia de las distintas iglesias y por eso se hace el concilio. El concilio resulta en 7 cánones. Esto está muy discutido porque algunos dicen de que solo 4 cánones hubieron. No tenemos, a diferencia del de Nicea, que estuvimos leyendo porciones del concilio de Nicea, no tenemos nadie, se perdió el escrito que se hizo a raíz del concilio de Sí, Constantinopla. porque en el de Nicea hay como 20 que estuvimos leyendo la mayoría. Estuvimos leyéndolo, hay 20 cánones, pero también están los textos que salieron de ahí. Lo que nos llega del concilio de Constantinopla es principalmente de distintos historiadores de la época. Entonces, se debate mucho acerca de 3 de los cánones, si fueron hechos en el momento o un año después o algunos años después. Hay mucho debate al respecto, pero sí se acepta de que estuvieron estos 7 cánones. El primer canon básicamente ratifica la decisión del concilio de Nicea y nos dice que el concilio de Nicea es válido, que el concilio de Nicea y todo lo que ahí se dijo es válido, y refuerzan la idea de que el Espíritu Santo es Dios. De hecho, se toma algo que ya se usaba en las iglesias de Jerusalén. Se utilizaba dentro de la fórmula bautismal mencionar al Espíritu Santo, y eso se agrega y se deja dentro del primer canon. Hay una respuesta de ellos, entonces, pastor, cierran filas con el tema del Espíritu Santo. Sí, cierran fila. Y dejan claro Que es de la misma sustancia del Padre, según el propio texto que nos llega hasta ahora, los historiadores. amén, amén. Bueno, ahora, es interesante esto porque desde un inicio habían estudios bíblicos, o sea, se estaba desarrollando algún tipo de estudio, a pesar de todo, pastor. Más que un estudio bíblico, realmente... O cómo es que ellos concluyen de que el Espíritu Santo tiene esa igualdad con el Padre. Ellos ahí no hacen realmente un estudio. Ajá. Ellos toman el concilio de Nicea y ratifican el concilio de Nicea. O sea, ya lo que acordé no me lo vas a tocar. Eso en ese sentido. Obviamente, si nos vamos a la Biblia, efectivamente está el Espíritu Santo. Y lo que había que hacer con Arrio, con Macedonio, era hacer debates teológicos, pero recordemos, lo hemos venido diciendo, nunca se debe forzar la conciencia. Obviamente consideramos de que Arrio, que Macedonio estaban equivocados en sus posturas, pero no por eso los voy a perseguir, no los voy a anatemizar, no los voy a venir y condenar. Hasta el exterminio. Porque Así hay es. libertad de conciencia y libertad de culto. Dios no va a forzar a nadie en las posturas. Y esta gente, pastores, esta gente representaban comunidades de fe. Es cierto que erradas, pero tenían sus comunidades de fe. Ahora, Pastor Alfaro, esa frase que mencionaba el pastor, de la misma sustancia del Padre. Sí, fíjese que yo quería... Eso es interesante. Yo ¿me quería entiendes? Porque- mencionar y Ajá. como aportar y sumar un poquito más a lo que el pastor está dando, que
esa decisión de ese concilio Ajá. de ratificar la naturaleza, la divinidad del Espíritu Santo, leyendo un poco, comentadores, descubro que aunque se toma la decisión de ratificar, no todos quedan, No, de hecho todos esto quedan sigue. contentos. Oh. Esto sigue. O sea, O sea, queda una preocupación. Queda en el aire esto. No es que allá se decidió en el concilio del 381 que el Espíritu Santo es Dios, y entonces ya hoy, ¿por qué hay gente en la actualidad que no cree en eso? ¿Por qué? Porque igual, o sea, se ratifica una decisión, pero no todos quedan contentos. O sea, siempre el diablo ha buscado cómo, a través de la historia, esos pilares bíblicos, esos pilares de fe, Esos hitos. esos hitos puedan ser atacando al Espíritu Santo a través de la historia. En concilio, que posiblemente dejaron un hito, ¿verdad?, ya marcado, pero no todo queda parejo, o sea, quedan ideas. Es que la legislación no se puede, la conciencia no se puede legislar por Ajá, decreto. correcto. Así es. Es decir, el Estado puede poner un decreto, pero no por eso mi conciencia va a venir y creer eso. Y eso es lo que pasa. Por eso es de que en los subsiguientes concilios que vamos Ajá, a estar correcto, estudiando, sí, sí. el problema persiste hasta que finalmente se toma una decisión militar. ¿Por qué? Porque este concilio fue ratificado por un decreto de Teodosio, es decir, un decreto que apoya las decisiones del concilio, un decreto imperial, estatal, que apoya las decisiones del concilio. Y no se puede legislar sobre la conciencia. Ahora, pastores, en este caso estamos de acuerdo con esto, Sí. ¿verdad? Pero en la medida que vayamos leyendo estos cánones y estos concilios, vamos a descubrir cosas que no estamos de acuerdo. No. Pero estamos de acuerdo no por canon. Sí, Estamos correcto. de acuerdo porque la Biblia Por lo la dice. Biblia lo dice. No ok. porque el problema se da que la Interesante. iglesia... No hay un documento que nos rija, es la Biblia. Amén. El Amén. problema es que la Iglesia Católica Romana no hace un estudio de la Biblia, sino de los cánones de sus concilios, que obedecían a pugnas, a serias pugnas que habían. El segundo canon ratifica lo que habían dicho en el concilio de Nicea también, en el cual el territorio de un obispo no puede ser invadido por el territorio de otro obispo, lo que habíamos ya estudiado en ese momento. El tercer canon fue atacado tiempo después por el Papa León. ¿Por qué? Porque es el canon que dice que en supremacía el obispo de Constantinopla habría de ser el segundo solamente después del obispo de Roma, ya que Constantinopla era la nueva Roma. Sí, se le Y ya conocía tratando como- de crear jerarquías, pero que va estableciendo, ojo con esto, porque para mí no está la pugna, pero está el hecho de que este concilio, y en el de Nicea no, pero en este sí, se dice de que hay supremacía y que esa supremacía la va tomando el obispo de Roma. Ya se le va dando cierto Ya se le va carácter. dando una figura que Sí, está por encima porque de todo. ya sí, pastores, el de Constantinopla está de segundo, estamos hablando de que ya una cabeza se va emergiendo. Ahora, incluso, pastor, la vez pasada tú nos leías aquel famoso canon donde decía que donde se siente el obispo no se puede sentar nadie más. Sí. Ese era uno de los partes de uno de los cánones del Concilio de Nicea, Ok. que nadie puede sentarse donde se sienta el obispo. Ok, ¿qué más se vota ahí, pastor? El cuarto canon era para declarar inválida la elección de Máximo como obispo de Constantinopla. Él había tenido mucho apoyo por parte de los egipcios principalmente, y vino y todos los nombramientos que él hizo se declararon nulos. Era incluido peleada el de esa él. silla, era peleada esa peleada silla. la silla. Pues imagínate que en el concilio estaban diciendo, esta es la segunda silla en importancia. Sí, Entonces sí. había muchos. Recordemos que había sido Gregoriano el que había sido primero, electo cuando murió el obispo, y ahí nomás el senador romano. Esa gente, pastor, como iban de Egipto, estoy escuchándolo a ustedes que iban de Egipto, iban de ahí de Constantinopla, iban de Macedonia, esa gente ya iba en bando. Mira qué tremendo. Decisiones tomadas. Sí, me recuerda algunos congresos. Ambiente. Me recuerda algunos congresos. ¿Recuerdas, no? Ya va Sí. Y eso es cuando no el Espíritu Santo no dirige una obra, lamentablemente cuando el prejuicio humano
Pero pastor, para nuestro público, ¿qué viene más ahí? ¿Qué más? Para mí, después de ver esas disputas locales, lo más interesante no hay ningún canon más importante fue el sexto canon. ¿Cuál? A ver. El sexto canon, que se cree realmente fue puesto en el año 382, pero que fue aprobado luego por el Concilio Quinisexto. Es decir, aunque aquí todavía se discute si estaba o no en el canon, como uno de los cánones originales del Concilio de Constantinopla, se sabe que en el 382 era una realidad este canon y fue aprobado, o sea, fue ratificado en el Concilio Quinisexto. Y en el Concilio Quinisexto se le conoce como el canon 95. Y limita la capacidad de cualquier persona de acusar a los obispos de haber hecho algo malo. Impunidad. Sí, ahora, para sumar un poquito. Sí, pastor. En ese concilio se ve directamente la doctrina de Arriano, las ideas arrianas, pero también se menciona como discusión, la temática que tal vez el pastor un poquito en el próximo programa, ¿verdad? Por el tiempo lo desarrolla un poco más, pero también se ve la discusión del macedonismo. El macedonismo. Igualmente se ve la discusión de apolirianismo. O sea, se discuten términos y conceptos que se establecen decisiones, pero note, no dentro de todas esas ideas que se discuten en ese concilio, surgen actuales creencias modernas. Por ejemplo, por darle una idea, el género del Espíritu Santo, hombre o mujer, viene en forma de paloma, entonces como es paloma es femenino, entonces y de ahí es femenino el Espíritu Santo. Entonces, ya se derivan muchas ideas, pastor. Ideas que actualmente se manejan en las redes sociales, se manejan como una doctrina establecida. Claro. Por eso es importante conocer cada concilio, saber qué sucedió, y usted encuentra una idea como el feminismo del Espíritu Santo, usted dice, oye, eso pasó en el concilio 381, que no quedó claro. O sea, se viene como arrastrando una influencia de personas que tienen diferentes intereses. Ok. Muy bien. Pastores, el tiempo se nos ha vencido. Yo sé que tienen mucho, estos temas son grandes, querido. Pero, pastor, una última cosa, en breves minutos. ¿Se cerró el tema de Cristo? No, y a eso iba. Ok. Se toma el macedonianismo, ya lo vimos, los mismos neumatómacos, que son los que niegan lo del Espíritu Santo. Los apolinaristas eran los que hablaban acerca de cómo era la naturaleza de Cristo. De si la naturaleza de Cristo era real, que tomó la naturaleza humana o no. Y de ahí ellos decían, no, realmente no tomó la naturaleza humana, fue una apariencia de naturaleza humana. Parecido a los evionistas, los docetistas. Exactamente, de ahí es que salieron todas esas corrientes para discutir la naturaleza humana de Cristo. Es interesante el sexto canon, y valía la pena tocarlo unos minutos, porque es donde limita a cualquiera a acusar a los obispos de haber hecho algo malo. Es decir, eran automáticamente impolutos. Y no hablamos solo de inmunidad, sino de impunidad, porque no podía acusarlos. Primeras huellas, pastor, de la infalibilidad. Papá. Exactamente. O sea, estos concilios que no se estudian, deberían estudiarse más a fondo, van cada vez más moviendo la aguja hacia donde quieren llegar realmente, a la culminación de todo lo que conocemos como el papado. Y las distintas doctrinas. Luego, como bien dijo el pastor, eso no acabó ahí. No terminó. De ahí, después del concilio de Constantinopla, la lucha teológica doctrinal, más doctrinal que teológica, tuvo que ver con la naturaleza de Cristo, la naturaleza divino-humana de Cristo, lo cual iban a tocar en los siguientes concilios, que el siguiente habría de ser el de Calcidonia en el año 451. Pero ojo a dónde nos van a llevar todas estas cosas. Mucho ojo. Aquí hasta ahora hay temas de poder, temas de deidad, pero aquí hay mucho más que viene. Así que no se pierdan el próximo programa. Muchas gracias, Pastor Mendieta. Gracias. Pastor Alfaro, muchas gracias. Ha sido muy grato el programa. Nos quedamos cortos con el tiempo, pero vamos a despedirnos con oración. Pastor Mendieta, despide con oración. Padre eterno y bendito, alabado seas. Gracias por tu palabra. Esa que es nuestra única base para lo que podamos creer, para lo que podamos decidir. Amén. Satanás hace engaños sutiles
Y el ceder a un engaño, por pequeño que sea, nos prepara para ceder a otros engaños mayores. Esa fue la estratagema del diablo, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en tu palabra. Ayúdanos a estudiar tu palabra, a estudiar la historia y a agarrarnos fuerte de Cristo como nuestro único Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, esto ha sido La Biblia Responde. Les esperamos al próximo programa. Que Dios nos bendiga. Holan 7 Internacional presentó su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.